primera infancia, como desde los 6 años, o 5 o 6 años. En mi pueblo natal escuché a un violinista por primera vez y me pareció un sonido horrendo, una serie de maullidos terribles. Y empecé a oírlo y a oírlo con más cuidado. Entonces así arranqué y empecé, ya después, unos años después, a obsesionar a mi padre con que quería clases de violín, hasta que un día se aparece ya, cuando vivíamos en la capital, con un violín 2/4, pero eso fue, sí, como desde los 10, 11 años. Entonces eso fue muy emocionante, y la semana siguiente, o unos 10 días después, apareció con un maestro, con un profesor de la Sinfónica, que era de los más importantes de la Sinfónica en esa época, John Neiger, y ahí inicié clases, cuando hay una convocatoria de Radio Nacional para violín. Me presento con la sonata que había estudiado con este maestro, sonata en la cuarta sonata de Händel, y con las famosas chardas de Monti, que son una pieza muy popular. El director del conservatorio se acerca y me dice, esto fue un viernes, dice, el próximo lunes vaya a clase con Aumere. Aumere era el concertino de la Sinfónica y para muchos el violinista más importante que ha vivido en Colombia. Me presenté, le dije, maestro, pero no tengo ni medios para la matrícula, esto no importa, yo me encargo, vaya. Y así fue, me presenté ante Aumere y ahí seguí en clases con él. Bueno, y en esa primera etapa monté la sonata de César Franck, la octava sonata de Beethoven también. Y un día recibo una llamada del director del conservatorio y dice, Mario, prepare maletas para Puerto Rico, para el Festival Casals de Puerto Rico. Tal vez todo el mundo no sepa, o todo el público, quién era Pablo Casals, pero es una de las personalidades más importantes de la música del siglo XX. Fue el chelista más célebre del siglo XX, compositor a su vez y gran director. Tal vez mucha gente no sabe, yo tengo en una biografía que tengo ahí, fue rival nada menos que de Arturo Toscanini, el gran director quizás más célebre del siglo XX. Entonces en ese festival me presento yo con muy buena fortuna también. Un amigo peruano, un director que después fue director de la Orquesta Nacional del Perú, me dice, tú puedes viajar con ese pasaje a Nueva York. Y dije, pero ¿cómo así si yo tengo el pasaje Bogotá, San Juan, Bogotá? Pues resulta que hablamos y tenía derecho a ir a Nueva York. Entonces me voy a Nueva York y allá me presento a la Manhattan School of Music de Nueva York. Y me dan beca abierta, beca de estudios. Estudié allá muy intensamente, etapas de 7, 8 horas diarias de estudio en Nueva York. Hubo como una especie de escisión en la Sinfónica de dos grupos. En la época de Mao Zedong se llamaba la línea dura china, entonces se llamó la línea dura de la orquesta, y otros que eran como los más conservadores, los más conservaduristas, y eso se armó allá, unos dos bandos tremendos. Acabamos saliendo unos que nos llamamos autoexiliados a Venezuela, y desde ahí se empezó a hablar de la filarmónica. Entonces previamente se hizo, al regreso de los que estábamos en Venezuela, se hizo la Orquesta Filarmónica Colombiana inicialmente, fue un año antes de la actual Filarmónica de Bogotá.
con muchos altibajos, con muchos trabajos, porque no había patrocinio oficial, la Filarmónica Colombiana. Entonces la gente tiene que emigrar, muchísimos. El director, el concertino y todos tuvieron que emigrar. Que los iniciadores de esto fueron desde Venezuela también, sí, hay que reconocerle a Jaime Guillén y Fran Prois, pero ellos tienen que emigrar por sus familias y por todo, había que entenderlo, porque no había modus vivendi. Pero seguimos dos personas adelante con este proyecto, fuimos Raúl García, clarinetista y matemático, y mi persona, que sacamos adelante. Fuimos después de 1000 antesalas, ante personajes, ante políticos, Hay una anécdota que estaba yo hablándole, porque había un famoso memorial de los intelectuales que logramos 50 firmas de personalidades. Y estaba hablando frente al doctor López Michelsen, que ya se hablaba de su candidatura presidencial, y ese memorial lo encabezaron López Michelsen y Belisario Betancourt, y el gran poeta Jorge Salamea. Pero seguían 50 firmas. Estaba hablando yo con López Michelsen y echándole toda la importancia de una orquesta, que democratizar la música culta, llevarla a las universidades, a los barrios, a las escuelas, a concentraciones escolares, etcétera, etcétera. Y él me miraba sin decir nada, y de pronto me dice: usted ve que estaba muy ocupado, él estaba tras una arrume de papeles. Me dice: usted lo que quiere es que yo le firme ese papel, ¿no? Dije: pues sí, señor, o doctor, como le dijera. Se lo di y lo firmó ahí mismo. Bueno, gracias. Lo que nos interesaba era la firma de él en realidad. Y de ahí, ese es el decreto que saca adelante la Filarmónica. Pero aparte de esto, que es de por sí es un papel difícil, arduo, pero el hecho también de escribir música no es nada sencillo, también tiene muchos bemoles, por así decirlo, bemoles y sostenidos. Hay otro aspecto que es un calvario para los compositores, que es el aspecto de que se toque su música. En algunos aspectos he tenido suerte con eso, pero he tenido a veces que fundar grupos para presentar mi música, porque antes de la Filarmónica era la Orquesta Pro Arte, después la Filarmónica de Bogotá, luego viene la Orquesta Pro Música, la Orquesta de las Américas, Filarmónica de las Américas, que era la oficial del festival. Este es el afiche del primer Festival Musical de las Américas en Colombia. Entonces aquí mostraba solistas, fueron Ruggiero Ricci, que ya conté lo que tocó él, Fran Prois, el violinista, que fue maestro mío también, Carlos Prieto, fuera el gran chelista mexicano, Pro Música de Bogotá, la Universitaria Olga Rots, Sinfónica Interamericana, que posteriormente se llamó Orquesta de las Américas. Esto es del año 94. Una orquesta creada en honor a la Filarmónica de Bogotá. Después, con esta orquesta realicé el estreno de Macondo, poema sinfónico colombiano número 1. El soul, los blues, ¿no? El jazz, básicamente negros. Soy gran admirador de esa música y de la música de nuestra América y de Iberoamérica, no se diga. Por eso ahora tengo obras que se llaman emiola, porque la emiola, ¿qué pasa con la emiola? La emiola es un ritmo que consiste en 2 contratiempos. Simultáneamente produce esto. Ese ritmo va desde el sur de Río Grande, en Norteamérica, hasta la Patagonia, en la Argentina. Se presenta en casi todos los países
y de ahí sale de la zamacueca peruana, entonces la zamba argentina, la cueca chilena, la marinera peruana, pero también estaban dentro de esa rama el huapango mexicano, y va hasta el malambo argentino. Entonces el bambuco está dentro de ese ritmo. Currulao también, y el currulao se escribe prácticamente igual que el bambuco. Decía el maestro Abadía, 204 ritmos autóctonos en solo Colombia. Imagínate, en todo Iberoamérica. Es un filón de una riqueza impresionante, de las más grandes del mundo. Entonces, una cosa que quisiera yo resaltar, que he tratado hasta donde las fuerzas me permiten. En este concierto incluyo algo, no mucho, pero en otras obras incluyo muchísimo. En otros, por ejemplo, en ballets meridionales incluyo la emiola. Mario Alejandro Posada Torres, gran violinista, gran director de orquesta, compositor, gran compositor de música colombiana y hoy latinoamericana y mundial. Me abruma solamente, gracias. Un honor para la Unidad Nacional de Artistas poder entrevistarlo. Muchas gracias.